El suelo del Museo del Tiempo retumba. Las vitrinas vibran. Las luces parpadean como si no supieran en qué año están. Un resplandor se abre en mitad de la sala. Un portal. Los guardias corren. Las piezas cambian de lugar como movidas por una mano invisible. El tiempo mismo se desordena. Y entre la luz temblorosa aparece Kate O'Reilly. Su rostro está marcado por el cansancio, pero también por una decisión irrevocable. El portal de Alejandría ha sido encontrado. Si se abre, todo se derrumbará. El elegido debe cerrarlo, o nadie volverá. Jasper y Clara la miran con recelo. Ella se adelanta. Confiesa que siguió a Hasser, creyendo en sus promesas. Pero vio demasiado. Ciudades ardiendo, relojes sin manecillas, cuerpos atrapados en bucles infinitos. Y comprendió que Hasser no busca salvar el tiempo, sino devorarlo. Me cansé de ser su cómplice, dice Kate con voz firme. Por eso robé esto. Despliega un pergamino. Símbolos de clepsidra y estrellas que señalan un único destino, Alejandría. Pero la brújula Ming, fragmentada tras el último viaje, apenas respira. En el taller del museo, Clara alinea sus engranajes con paciencia quirúrgica. El metal vibra como si recordara. La aguja traza un arco de luz, y allí, en su extremo, un nombre: Alejandría. Jasper observa en silencio. Kate asiente. El pacto está sellado. En la terraza del museo, al caer la noche, la ciudad respira un aire incierto. Los tres contemplan el horizonte, sabiendo que lo que emprenden quizá los consuma. Si lo cerramos, podemos perderlo todo, dice Clara. Perder para salvar es un precio viejo, responde Jasper. Y así, mientras la brújula marca un destino imposible, deciden caminar hacia la ciudad que arde para siempre. Alejandría los espera. El salto temporal se extingue y Jasper, Clara y Kate caen de rodillas sobre un empedrado blanco. El bullicio los envuelve de inmediato. Voces de mercaderes, el tintinear de ánforas de barro, el olor a especias y sal marina, están allí. Alejandría no es ya un reflejo lejano visto desde un museo. Ahora pisan sus calles, sienten su calor, respiran su polvo. Clara ajusta su gabardina, incómoda bajo el sol mediterráneo. Así que este es el verdadero fin del camino. Jasper observa las columnas que se alzan a lo lejos, guardando la biblioteca. ¿El principio o el final? Eso lo decidiremos dentro. Kate aprieta el paso, vigilante. Entonces no lo retrasemos más. Pero una sombra los sigue. En un callejón cercano, un hombre mayor los observa en silencio. Chaqueta de cuero gastada, sombrero fedora ladeado, mirada endurecida por el tiempo. Da un paso adelante y la multitud parece apartarse a su alrededor. Su voz resuena grave, marcada por los años. Vaya, ya pensaba que no ibais a venir. Jasper se tensa. Clara contiene el aliento. El desconocido se detiene frente a ellos. He pasado demasiado tiempo intentando salir de aquí, murmura. Lo que guarda esa biblioteca no son respuestas. Es una prisión disfrazada de conocimiento. Clara apenas logra susurrar: Indiana. El hombre no responde, pero su mirada se fija en la brújula que Jasper sostiene con fuerza. «Habéis venido con eso», responde con asombro. «Yo tuve que buscar a un doctor chiflado. En fin, habrá que cerrar ese maldito portal para siempre, chico». El viento levanta arena sobre la escalinata que conduce a la biblioteca. Jasper aprieta la brújula. Clara se coloca a su lado, decidida. Kate mira hacia las columnas, sabiendo que no hay vuelta atrás. Los cuatro permanecen en silencio, frente al corazón del tiempo. El destino los aguarda en la biblioteca infinita. El aire de Chicago en los años 30 huele a humo de carbón y a lluvia reciente. Los rascacielos crecen como agujas, pero en sus calles todavía resuenan los cascos de los caballos junto al traqueteo de tranvías eléctricos. En medio del bullicio, Elías camina con paso firme,
aunque su mirada delata cansancio. A su lado, Henry Jones Sr. ajusta su sombrero y acaricia el paraguas que nunca abandona. «Extraña ciudad para buscar respuestas», murmura Henry con tono grave. «Aquí todo corre demasiado deprisa». Elías saca la brújula Ming. El artefacto vibra débilmente, como si respondiera a un pulso lejano. La aguja gira en círculos, incapaz de señalar un rumbo claro. Entran en un almacén abandonado en los muelles. Allí, lejos del ruido, colocan la brújula sobre una mesa polvorienta. La aguja se agita, emitiendo un zumbido metálico. Henry frunce el ceño. ¿Eso significa que estamos cerca?, pregunta. Elías niega con la cabeza. No, significa que no estamos en el tiempo correcto. La brújula se ilumina con un resplandor intermitente. Elías da un paso atrás, reconociendo el patrón, la señal de un salto temporal. El aire se vuelve denso. Las lámparas tiemblan. El suelo se agrieta en un destello de luz azulada. Henry sujeta con fuerza su sombrero y mira a Elías con determinación. Pues será mejor que veamos a dónde quiere llevarnos. El resplandor crece hasta tragarse la estancia. En un segundo, la ciudad de Chicago se disuelve como humo. Solo queda la vibración de la brújula, marcando un destino aún desconocido. El resplandor azul se apaga y de pronto el silencio pesa. Cuando la luz se disuelve, Elías y Henry Jones se encuentran en un lugar distinto. Ya no es Chicago. Están en un despacho lleno de polvo y recuerdos, libros apilados hasta el techo, mapas enrollados, un sombrero olvidado sobre la mesa. En las paredes, fotografías amarillentas de ruinas y un calendario con una imagen. Huntington, 1955. Henry recorre la estancia con respeto, como si cada objeto respirara. «Junior, hijo mío, ¿en qué lío te has metido esta vez?». Elías se acerca al escritorio. Bajo una lámpara oxidada, descubre carpetas abiertas, papeles con anotaciones febriles. Entre ellas, un nombre escrito una y otra vez: Biblioteca de Alejandría. El corazón de Elías late con fuerza. No es una invención, no es un mito. Indiana había estado tras el rastro del portal antes que nadie. Henry toma otro papel, arrugado, lleno de fórmulas y bocetos de engranajes. En el margen hay una firma peculiar: Dr. Emmett Brown. Ambos se miran en silencio. Elías rompe la calma con un susurro. Entonces no estamos solos. Otro ya abrió la puerta. Elías cierra la carpeta y toma aire. Tenemos que encontrarlo. Si este doctor ayudó a Indiana, también puede guiarnos a nosotros. Henry asiente con gravedad. La brújula Ming vibra en la mesa, como confirmando la decisión. Y mientras el despacho queda sumido en penumbra, no saben que la siguiente parada los llevará a un hombre excéntrico. Alguien que juega con el tiempo como si fuera arcilla. El salto temporal se apaga en un estruendo seco. Elías y Henry aparecen en mitad de un taller abarrotado. El aire huele a aceite de motor y a cables quemados. Por todas partes, estanterías repletas de engranajes, tubos de vacío, relojes desmontados y bobinas que chisporrotean. De pronto,
un hombre irrumpe entre las sombras. Cabello desordenado, bata blanca manchada de grasa, mirada chispeante de genio y locura. «¡Cuidado con esa mesa!», grita. «Todavía no he calibrado el condensador». Elías y Henry retroceden un paso atónitos. El extraño deja caer un destornillador y sonríe con complicidad. «Soy el Dr. Emmett Brown, y ustedes acaban de llegar en el peor momento posible, o en el mejor, según cómo lo miren». Elías aprieta la brújula Ming en su mano. La aguja gira como si conociera a aquel hombre desde siempre. Henry rompe el silencio. «Buscamos a un arqueólogo, un explorador atrapado en el tiempo». Doc asiente, como si esperara la pregunta desde hacía años. «Sí, Indiana vino a verme, me pidió ayuda, y juntos construimos un prototipo, una máquina capaz de abrir puertas hacia cualquier época». Brown se acerca a una mesa cubierta por una lona. Con un gesto dramático la retira. Debajo aparece un artefacto de acero y cobre, con bobinas y palancas, como una mezcla imposible entre locomotora y reloj de bolsillo. Acaricia la máquina con una sonrisa orgullosa. Con esto, abrió el portal de Alejandría, pero se quedó allí, atrapado. Elías siente un nudo en la garganta. Henry aprieta su paraguas con rabia contenida. «Entonces tendremos que seguirlo». Doc los observa con gravedad. «Pueden intentarlo, sí, pero cada salto cobra un precio. El tiempo no es un juguete, caballeros. Es un depredador». El zumbido de la máquina llena el taller. Las luces parpadean como si la realidad temblara. Elías da un paso al frente. «No importa, si él sigue allí, debemos alcanzarlo. A lo mejor Indy tiene alguna pista sobre mis amigos Jasper y Clara». Doc activa un interruptor. La máquina ruge como una tormenta enjaulada. «Muy bien, abramos la puerta». El resplandor los envuelve. El taller se desvanece y el destino los arrastra hacia la ciudad que arde en la eternidad. Alejandría. El resplandor se disuelve y Alejandría aparece ante ellos en todo su esplendor. Columnas blancas, calles repletas de mercaderes, el puerto vibrando de vida. En el horizonte, majestuosa, la biblioteca se alza como una fortaleza del tiempo. Elías parpadea, incrédulo, y entonces escucha su nombre. «¡Elías!». Clara corre hacia él, lágrimas en los ojos. Jasper la sigue, con el rostro desencajado. Elías apenas logra respirar cuando Clara lo abraza con fuerza. «Pensamos que habías muerto», susurra. Él la rodea con los brazos, conmovido. «Estuve atrapado entre pliegues de tiempo, pero no me rendí. Y veros aquí me devuelve la vida». Jasper aprieta su hombro con una mezcla de alivio y rabia contenida. «No vuelvas a desaparecer así. No otra vez». Elías asiente, emocionado, pero su mirada se endurece al ver a Kate detrás de ellos. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Sigues al lado de Hasser?». Kate no responde. Antes de que pueda hablar, es Clara quien se adelanta, firme. «No, Kate está con nosotros. Arriesgó su vida en el museo para traernos hasta aquí». Jasper confirma con un leve asentimiento. Se acabaron las dudas. Ahora lucha de nuestro lado. Elías mira a Kate en silencio unos segundos. Después baja la cabeza con un gesto breve. Entonces, bienvenida a la Resistencia. A unos pasos de distancia, otra escena rompe el aire. Henry Jones Sr. se queda petrificado al ver a un hombre avanzar entre la multitud. Indiana, vivo, envejecido, pero con la misma mirada obstinada. Henry apenas logra pronunciar palabra antes de abrazar a su hijo. «Creí que te había perdido para siempre». «Yo también, padre», responde Indy con voz rota. El reencuentro se llena de lágrimas contenidas y de años robados por el tiempo. Pero no hay espacio para la calma.
Las puertas de la biblioteca se abren de golpe, y un resplandor cegador lo inunda todo. El portal late como un corazón enfermo, lanzando ondas que hacen temblar el suelo. En lo alto de la escalinata, Hasser los espera. El tiempo no necesita guardianes. Su voz resuena sobre la plaza. Debe romperse para renacer. El aire vibra, la multitud huye aterrada. Los héroes se miran. Jasper, Clara, Elías, Kate, Henry y su hijo. Cargan con heridas y secretos, pero en este instante son un solo frente. Jasper toma la brújula Ming. Clara entrelaza sus dedos con los suyos, y juntos dan el primer paso hacia la biblioteca infinita. El portal brilla en el centro de la biblioteca, expandiéndose como una herida en el tiempo. Jasper sostiene la brújula Ming, la luz azul bañando su rostro. Elías da un paso adelante. Si lo haces, todos desapareceremos. Henry asiente con gravedad. Y aún así, si no lo hacemos, ese agujero devorará el mundo entero. El tiempo colapsará y no quedará nada. Kate aprieta el puño, sin dudar. No se trata de salvarnos a nosotros, sino de salvar la vida tal y como la conocemos. Un silencio. Todos comprenden lo que significa. No habrá regreso seguro. No saben dónde ni cuándo acabarán. Pero ninguno retrocede. Desde lo alto de la escalinata, Hasser estalla en carcajadas. ¡Insensatos! ¿Creéis que podéis sellar lo infinito? Ese portal os tragará y escupirá en eras que ni imagináis. Vuestras almas se perderán para siempre. Clara mira a Jasper, los ojos inundados de lágrimas. ¿Y si tiene razón? Jasper la rodea con el brazo, sin apartar la vista del resplandor. Tal vez sí, pero si no lo intentamos, no quedará futuro al que regresar. Clara lo toma del rostro y lo besa con desesperación, como si ese fuera el último instante de todos los tiempos. Cuando se separan, ella susurra: «Te quiero». Él sonríe con ternura, como si ya supiera el desenlace. «Lo sé». Jasper avanza. Coloca la brújula en el pedestal central. Engranajes ocultos despiertan bajo el suelo de piedra, girando con un estruendo ensordecedor. La luz se intensifica hasta cegar. Hasser grita furioso, intentando contener el remolino con sus manos extendidas. «El tiempo es mío. No podéis robarme el futuro». Pero ya es tarde. El portal colapsa sobre todos ellos. Ondas de energía arrancan a Elías, a Henry, a Kate, a Indiana e incluso a Hasser. Todos arrastrados a un destino desconocido. Clara intenta aferrarse a Jasper, pero la luz la separa. Él se queda un instante más, firme frente al torbellino, antes de desaparecer también. Y entonces, silencio. La biblioteca de Alejandría se derrumba en polvo y sombra. No fue un sacrificio de uno, sino de todos. El futuro está a salvo. El último portal se ha cerrado. Para siempre. Un destello y las murallas de Lisboa aparecen bajo el sol atlántico. Elías abre los ojos y corre hacia una puerta de madera. Frente al cristal de un escaparate, ve su propio reflejo. Vuelve a ser joven. Al abrir la puerta, su esposa lo mira incrédula y sus hijos se abalanzan sobre él entre lágrimas. Elías los estrecha con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Otro resplandor y las arenas rojas de Petra se levantan contra el viento. Henry se ajusta las gafas. Indiana aprieta el sombrero contra el pecho. Allí, frente a las piedras talladas, aparece Marcus Brody, jadeando tras la carrera. «¿Dónde os habéis metido?», pregunta entre sollozos de alivio. Indiana sonríe cansado, lanzando una mirada a su padre. «No te lo creerías, Marcus, aunque te lo contara».
El tiempo se abre de nuevo y ahora es Irlanda, con colinas verdes y un aula de madera. Kate aparece en su vieja escuela, rodeada de niños que recitan en voz alta. Reconoce cada rincón, cada voz, cada mirada. Y rompe a reír con lágrimas en los ojos, dejando que la emoción la desborde. El tiempo le ha devuelto lo que más amaba. En otra época, en otra ciudad, el ruido de un plató de televisión de los años 60 llena el aire. Luces blancas, cámaras girando, un director gritón ajustando el guión. Hasser avanza desconcertado hasta que se cruza con la mirada de quien maneja la producción. Sonríe al reconocer a su maestro Delacroix, pero este le devuelve la mirada con frialdad, como si no lo reconociera, marcando cada orden con dureza. El villano convertido en un simple peón, atrapado en un espectáculo sin gloria. Finalmente, Londres, 1908. Clara cae sobre el empedrado húmedo de la calle. Reconoce la fachada de la casa de su infancia y corre hasta la puerta. Michael aparece al abrir, vivo, intacto. Clara se arroja a sus brazos sollozando, abrazándolo con la fuerza de alguien que ya lo había perdido. Pero no hay rastro de Jasper, ninguna señal de su destino. Nadie sabe dónde está. 5 vidas han encontrado nuevos caminos, pero él permanece ausente. El sacrificio fue compartido y el futuro está a salvo. Aunque el nombre de Jasper Kane sigue resonando, perdido en las grietas del tiempo. El tiempo pasa en Londres. Clara vuelve a su vida, o al menos lo intenta. Camina por calles lluviosas, enseña a los niños en la biblioteca, cena junto a su tío Michael como cuando era niña. Pero cada noche, al cerrar los ojos, siente el vacío de alguien que no volvió. Jasper Kane sigue ausente, perdido en algún rincón del tiempo. Lo que Clara ignora es que Jasper no está muerto, sino atrapado, en un espacio sin forma, suspendido como en un sueño eterno. Ecos del pasado lo rodean. La risa de Clara, la voz de Elías, la presencia de Michael, de Kate, de Henry, de Indiana. Todo estaba allí, pero intocable. Un limbo del tiempo, un mar sin orillas. Jasper flotó en un lugar sin dimensiones durante lo que le parecieron años, pero el tiempo allí no obedecía a ninguna regla. Y un día la brújula Ming apareció de nuevo, brillando en su mano como si le mostrara la salida. Un resplandor se abrió en la oscuridad y más allá vio adoquines húmedos, farolas de gas y el cielo gris de Londres. La puerta del tiempo lo llevó de regreso, pero no a su época, sino donde quería estar. Una noche, cuando Clara ya había dejado de esperarlo, un golpe resonó en la puerta de la casa de su tío. Ella se levantó con el corazón acelerado, como si lo hubiera presentido. Al abrir, lo vio. Jasper Kane, empapado bajo la lluvia, agotado, los ojos cansados de 1000 viajes, pero vivo. Clara se llevó una mano a la boca, sin poder creerlo. Él dio un paso al frente y con voz débil, pero firme, susurró: «¿Dónde estás tú? Siempre hay un camino. Te dije que te encontraría». Clara lo abrazó con todas sus fuerzas, y el beso que compartieron bajo la lluvia no fue solo un reencuentro, sino la promesa de que, incluso contra el tiempo mismo, habían encontrado el camino de regreso. El reloj de pared sonó en la casa. El portal estaba cerrado. El guardián del tiempo había regresado para siempre.
Across the shadows I searched for you, through broken clocks and skies of blue. 1,000 lives, yet still the same. Your whispered heart, it calls my name. Through all time, love will remain. Past the fire, past the rain, every dawn I find your hand. Across the years, we'll always stand. The world may bend, the stars may fall, but love's